Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta es una serie que comienzo en este momento. No sé cuánto va a durar. Es una serie en la que vamos a leer una especie de audiolibro comentado. Este libro, El optimismo cristiano, de el doctor Emilio Comar. Esta serie está dedicada especialmente al padre Teodosio Brea de la Sociedad de San Juan, sacerdote, padre, un verdadero padre espiritual, un verdadero amigo en Jesucristo, que me recomendó este libro y a quien le debo mucho. Así que esta serie va dedicada a él. Hace un mes más o menos vengo pensando en hacer esta serie. Finalmente lo decidí hacerlo porque tanto tiempo que lo pensé, lo vi como un signo claro de la voluntad de Dios. Así que recen por el padre Teodosio los que vean esta serie. Entonces, el optimismo cristiano es una serie de conferencias dictadas por Emilio Comar, filósofo esloveno, que vivió en Argentina mucho tiempo. Tengo un video sobre la vida de Comar, una entrevista al profesor del Bosco, lo pueden buscar en el canal. Entonces no es un libro escrito, es una serie de conferencias desgrabadas, ¿sí? Por ejemplo, el prólogo dice: el siguiente texto es una transcripción de un curso de 4 clases dictado por el doctor Emilio Comar entre el 6 y el 27 de agosto de 1992 en Buenos Aires, en la casa de la familia Salaver. Las clases fueron grabadas por los asistentes y desgrabadas, bla bla bla, etcétera, ¿no? Algo sobre Comar, algo sobre la biografía. El doctor Emilio Comar nació en Ljubljana, Eslovenia, el 4 de junio de 1921. Cursó el bachillerato clásico en Ljubljana, donde también inició los estudios de Derecho. Posteriormente se trasladó a Turín, donde primero obtuvo la licenciatura y luego el doctorado en leyes en la universidad de dicha ciudad. Residió en la República Argentina desde 1947, realizando una vasta obra de investigación y docencia en filosofía. Fue profesor en diferentes instituciones y titular de las cátedras de Historia de la Filosofía Moderna y Ética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, de la que fuera su decano. El magisterio del doctor Comar se ha caracterizado por su aporte teorético, o sea, filosófico contemplativo, fruto de sus investigaciones, por su labor pedagógica y por su compromiso inclaudicable con la verdad de las cosas. Murió en San Isidro el 20 de enero de 2006. Su compromiso inclaudicable con la verdad de las cosas. Siempre que leo esta pequeña biografía me llama eso la atención. Su compromiso inclaudicable con la verdad de las cosas. Bien, el optimismo cristiano. Entonces, vamos a ver un pantallazo rápido de cómo es la estructura de esta especie de cursillo. Son más o menos... Son 4 capítulos, creo. Sí, 4 capítulos. El primer capítulo: coordenadas metafísico-antropológicas del planteo. Metafísica es la ciencia filosófica que estudia lo que es, lo que existe, en tanto que es, en tanto que tiene ser, en tanto que tiene existencia, dicho de un modo vulgar, las cosas que son en tanto que existen. Y la antropología estudia los seres vivientes, especialmente el hombre, ¿sí? Entonces, coordenadas metafísico-antropológicas del planteo. El optimismo cristiano tiene 2 pilares. Primero, la bondad de la creación. Segundo, la abundancia de la gracia. Este es un curso teológico, o sea, está dado desde la fe sobrenatural católica. Puede ser oído, puede ser aprovechado por no creyentes, pero hay que aclarar eso desde un punto de vista, desde un primer momento, perdón. Está hecho desde un punto de vista católico, cristiano, de una mirada de fe sobrenatural. Entonces, el optimismo cristiano tiene 2 pilares. Primero, la bondad de la creación. Segundo, la abundancia de la gracia.
La realidad es fundamentalmente buena a pesar de que en el mundo haya un gran desorden, pecado y confusión. Esto último se debe a la desobediencia de la criatura, ya sea de los ángeles caídos, o sea de los demonios, ya sea del hombre. Ante la realidad del pecado no hay que cerrar los ojos, porque si se cierran los ojos entonces tampoco se puede comprender a fondo el tema de la bondad de la creación. En pocas palabras, la rebelión de las criaturas libres dañó y ensombreció el orden creado, lo deshizo, pero los pedazos que perduran siguen siendo buenos. Es decir, los anicos son buenos, la naturaleza es buena. El optimismo cristiano es un optimismo acerca del fondo de lo real. El fondo de lo real es bueno, no tiene maldad en sí. Tal es el acierto del error rousseauiano. Rousseau enseñó que el hombre es naturalmente bueno y que la sociedad lo corrompe. A partir de este errado enfoque rousseauiano nacen las revoluciones, la promoción de cambios sociales bruscos, pues si el hombre es bueno y la sociedad es mala, entonces hace falta cambiar la sociedad. Y mientras la sociedad no devenga justa, nosotros tampoco podemos ser justos. Hasta que una revolución no transforme muy a fondo a la sociedad, bien podemos no ser justos, porque no es posible ser justos en una sociedad injusta. El hombre es bueno, la sociedad es mala. Rousseau no explica esto mayormente, esa es la mirada de Rousseau, ¿no? Pero la parte de verdad en este dicho de Rousseau es que en su fondo la naturaleza humana es buena. Lo que hace siempre Comar, como buen cristiano, es buscar las semillas del verbo, las semillas de Cristo. O sea, en toda postura errónea busca el fondo de verdad. Bueno, no puede existir el error absoluto. Tiene que ser siempre una verdad que está corrupta, corrompida. La naturaleza humana es buena en el fondo. No tiene mezcla de malicia, dice Santo Tomás de Aquino. Si es así, el mal es accidental, es agregado, es añadido. En el fondo de todo hombre hay una pepita de oro, así dice Comar, que es la naturaleza de cada individuo según ha sido creada por Dios. Esta pepita de oro puede ser revolcada en el estiércol, en el barro, y quizá no se la pueda ver, pero está. Justamente la función de la gracia consiste en ayudar a que esta estructura buena fundamental se fortalezca y se imponga. Esto es, en dos palabras, el optimismo cristiano. La gracia es un don de Dios, dicho de modo vulgar, para que cualquiera lo pueda entender. La gracia es un regalo de Dios, un don de Dios que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es un don que Dios nos hace, que transforma el alma y lo hace semejante a Dios. Lo hace participar al alma humana de la naturaleza divina, es decir, nos diviniza. Nos da la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la gracia. La gracia entonces ayuda a que esta estructura buena fundamental, la naturaleza humana, se fortalezca y se imponga. Un principio fundamental de la teología católica es que la gracia supone la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la asume y la perfecciona, la eleva. La tesis opuesta, la del mito de Anaximandro, sostiene que el mal forma parte de la realidad en sí misma, es decir, que el fondo no es bueno. El fondo de la realidad no puede ser llamado ni bueno ni malo. Allí se encuentran el bien y el mal mezclados. Luego les leeré una poesía de Nietzsche donde aparece esta interpretación. Esta tesis niega también el pecado. El pecado es la acción de un ser libre y consciente que actúa contra lo que corresponde según el modo de ser natural de las cosas. Entonces el pecado desde un punto de vista cristiano, ¿no? La acción de un ser libre y consciente que actúa contra lo que corresponde según el modo de ser natural de las cosas. Ustedes tienen entre los textos que les repartí, ahora esto está desgrabado, así que está en tono de conferencia, tienen entre los textos que les repartí un pasaje del capítulo 18 de la primera obra juvenil de Nietzsche, El origen de la tragedia. Es un pasaje que incide ampliamente en la visión de la historia de la cultura, de la historia de la filosofía, en temas filosóficos, en problemas de la cultura y en el problema del optimismo y pesimismo. Está escrito a mediados del siglo XIX, pero sigue siendo vigente porque constituye el fondo de nuestra cultura. Así dice la cita, porque constituye el fondo de nuestra cultura. Dice, así dice el texto de Nietzsche, el valor y la clarividencia extraordinaria de Kant y de Schopenhauer
consiguieron la victoria más difícil, la victoria sobre el optimismo latente, inherente a la esencia de la lógica y que constituye el fondo de nuestra cultura. Cuando este optimismo, apoyado en su imperturbable confianza en las verdades eternas, creyó en la posibilidad de profundizar y resolver todos los problemas de la naturaleza, había considerado el espacio, el tiempo y la causalidad como leyes absolutas de valor universal. Kant reveló que en realidad estas ideas servían solamente para elevar la pura apariencia, la obra de Maya. Maya es una palabra hindú que significa apariencia, velo. A la categoría, para elevar la pura apariencia a la categoría de realidad única y superior, para poner esta apariencia en lugar de la experiencia verdadera e intrínseca de las cosas, haciendo de este modo imposible el conocimiento real de esta esencia, es decir, según una expresión de Schopenhauer, haciendo dormir aún más profundamente al durmiente. Fin de cita. Es decir, sigue Comar, hay un orden artificial, un orden llamado fenoménico, que es apariencia, esto según el punto de vista kantiano, ¿no? Y abajo hay otra cosa a la que Kant le tiene miedo, un pavor permanente. La cosa en sí, la realidad en sí le causa espanto y la conjura mediante su sistema a priori para no confrontarse con ella. Schopenhauer hace explícita esta idea, o sea, Kant no quiere ver el fondo de la realidad, ¿no? Dice que no se puede conocer. Y esto me hace pensar que en el fondo todos somos un poco kantianos, ¿no? Especialmente cuando no queremos enfrentarnos con lo que la realidad es. ¿Sí? Schopenhauer hace explícita esta idea diciendo, cita, esta comprensión es el prefacio de una cultura trágica cuya característica más esencial es que la sabiduría instintiva reemplaza allí a la ciencia en calidad de fin supremo. Y esa sabiduría, insensible a las diversiones capciosas de la ciencia, abraza con mirada inmutable todo el cuadro del universo y en esa contemplación trata de sentir el eterno sufrimiento con compasión y amor y de hacer suyo este sufrimiento. Fin de cita. En el fondo, la realidad provoca sufrimiento. Es una perspectiva totalmente pesimista. El fondo de lo real es malo. Nosotros construimos la maya, la apariencia, para poder vivir. Tal es el optimismo del siglo de las luces y el siglo pasado. O sea, es el optimismo, el supuesto optimismo nietzscheano, schopenhaueriano, kantiano, ¿sí? Del supuesto siglo de las luces. Y este es el gran optimismo laicista de hoy. No se cree en la bondad de las cosas, se cree en la posibilidad de neutralizar con las apariencias el fondo real. De allí nace una gran tensión. Estamos siempre tensos frente a la posibilidad de que este sistema se raje, se agriete, se venga abajo. En el fondo hay un profundo pesimismo. Ustedes pueden constatarlo en los sistemas totalitarios que se edifican sobre la más absoluta desconfianza. No hay confianza, no hay relax. Hay que mantener el sistema para que no irrumpa lo malo desde abajo. Lo de abajo no es solamente malo, es mezcla de bien y mal. Es algo que según Nietzsche está más allá del bien y del mal. Es inútil combatir el mal porque la vida misma es buena y mala. Me alegra, me tortura, me estrangula, me vivisecciona, me calma, pero así es la realidad. El impulso vital es la materia de la realidad. Este impulso vital está más allá del bien y del mal. El bien y el mal moral son cuestiones de maya, de apariencia. El término maya lo introdujo Schopenhauer, estudioso de lo oriental que se dedicaba al estudio de filosofías indias e incorporó este material en Europa. Schopenhauer era pesimista absoluto. Era tan pesimista que propuso a la humanidad la autoextinción, autoextinguirse poniendo fin a la procreación, para no hacer el juego a esta voluntad cósmica ciega que nos hace sufrir, bailar, etc. Su obra está plagada de estas ideas, es pesimista y una importante fuente filosófica de Freud. Freud desarrolló su propio sistema sobre la filosofía de Schopenhauer, pero de una manera menos profunda, menos penetrante. Era un médico práctico, no tenía un sentido metafísico que lo impulsara a la búsqueda de la última claridad en lo que sostenía. La metafísica siempre busca la última claridad, la última causa, la causa primera. Freud dice, Comar era un médico práctico que no tenía un sentido metafísico, científico de ir a las últimas causas, o a las primeras causas. Entonces vemos cómo el sistema de Schopenhauer es la base de la psicología de Freud, ¿sí? O sea, en el fondo el fundamento filosófico de Freud es un profundo pesimismo.
Para Schopenhauer, el instinto sexual, lo que Freud llama libido, es una energía, es una voluntad cósmica que se manifiesta en el hombre y lo empuja a enamorarse, a unirse con una pareja, a procrear, y así la tragedia y la locura de la vida humana siguen su curso. Schopenhauer filosofó en la primera mitad del siglo XIX, cuando los novios se comportaban de un modo muy distinto al de hoy. Hoy los novios se besan en cualquier esquina, se abrazan, se exhiben. Al bajar del colectivo se miman y uno tiene que empujarlos para que lo dejen pasar. Se exhiben en los lugares menos convenientes. En aquella época tenían más pudor, entraban en el umbral de un portón y se besaban. Se besaban sencillamente, no como pasa hoy que se plantan 24 segundos sobre la cara del otro. Schopenhauer se pregunta por qué estos novios desaparecen en un portón oscuro para abrazarse. Porque en el fondo tienen mala conciencia, se enamoran, procrean y así el bodrio sigue. Como tienen conciencia de su culpa, se ocultan. Para él, el instinto sexual es algo impersonal, algo que aparece en nosotros y nos maneja. Por eso dice que los matrimonios por amor son falsos, porque en el fondo los seres no son libres para contraer matrimonio. El único matrimonio realmente libre es el matrimonio intelectual. El matrimonio racional, pensado, calculado. Allí el hombre piensa, decide, etc. Todo lo que sigue un impulso es empujado por aquella fuerza impersonal. Schopenhauer tiene una visión muy pesimista y crítica del sexo, por decirlo así, y sostiene que es la fuerza que maneja toda la vida humana. Esto Freud lo acepta, pero no acepta el signo negativo. Aunque a veces en algunas obras de Freud aparece la misma visión pesimista de Schopenhauer, especialmente al final de su vida. El pansexualismo, el ver el sexo en todas partes de Freud, proviene de Schopenhauer, pero existen muy pocos trabajos sobre esto, porque cualquier trabajo que quisiese ahondar en este tema hubiera chocado con la gran moda del freudismo. Ahora que el freudismo está amainando, podría aparecer alguna obra. Aún no hay prácticamente nada hecho, hay muy poca cosa, pero es muy evidente, basta cotejar los textos. Era un gran investigador, Comar. Schopenhauer se consuela de esa visión marcadamente pesimista con el arte y con la belleza. Nietzsche desarrolla este aspecto mucho más que su maestro Schopenhauer. Maya, la apariencia, es aquello que nos ayuda a vivir. Nietzsche era filólogo clásico, el estudio de las lenguas, filólogo. Profesor de lengua latina y griega y de literatura latina y griega. El origen de la tragedia es su obra juvenil. Distingue allí, en el arte griego, dos principios, lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo es el principio del orden, la armonía, la paz, la belleza y el individuo. Entonces el individuo, es decir, la persona, pertenece al ámbito de la ilusión, de Maya. No existe individuo en sí. El individuo forma parte de la apariencia. En cambio, lo dionisíaco es la fuerza elemental. Dionisos o Dionisio era un dios rural, dios de la cosecha, de la vendimia y de la borrachera. En las fiestas de la cosecha se organizaban celebraciones nocturnas. Los adoradores de Dionisio corrían con antorchas por los campos, sacrificaban animales y esparcían su sangre. En el fondo era una divinidad pagana rural de la fecundidad, del vino, de la vitalidad. En una forma muy antigua se lo representaba como un árbol ramificado. Después se lo representó como un hombre muy vigoroso, barbudo, rodeado de vid. En la latinidad en Roma se lo llamaba Baco, Bacchus. De allí bacanales. Para Nietzsche esto es la vitalidad, es el dios de la vitalidad. Apolo es el orden, pero Dionisio es la vitalidad. Este impulso vital, fuerte, no es personal. Dionisio empuja, es fuente de vitalidad y hace posible que aparezca la maya, la apariencia, como una elaboración, una transfiguración de estas fuerzas brutas en las cuales no es posible hablar del bien ni el mal. Hay que aceptar el bien y el mal juntos porque son parte de la vitalidad. Esta idea ha tenido mucho éxito en la historia reciente, el sostener que la vitalidad de fondo es algo irracional que nos empuja. Por ejemplo, es imposible entender la filosofía de Mussolini, de Hitler, de muchos otros y de algunos artistas también, sin ese principio dionisíaco. Ahora, científicamente, en rigor, esta afirmación de Nietzsche tiene poca fundamentación. Él se apoya en cuanto a lo apolíneo, en la escultura griega, en el arte figurativo griego y en cuanto a lo dionisíaco, en la música griega. Pero de música griega sabemos muy poco. Cuando hablaba de música griega, él pensaba en realidad en Wagner. Una ópera de Wagner son 8 horas fortísimo, súper fuerte. Luego Nietzsche se peleó con Wagner. Hace poco hablé con un profesor de filología clásica italiana y me dijo: lo que me extraña es cómo pudo Nietzsche equivocarse tanto, dado que de música griega no sabemos prácticamente nada. No se sabe nada en la actualidad y cuando Nietzsche estudiaba se sabía mucho menos. Nietzsche distingue el arte figurativo y la música como expresiones de fuerzas vitales. Entonces no existiría nada sin lo dionisíaco. Lo decisivo es lo dionisíaco, pero para que la vida sea llevadera es necesario llamar
en ayuda a Apolo, el dios del orden. Lo que mostraron Kant y Schopenhauer fue que aquel orden en el que creían los iluministas de los siglos XVIII y XIX no era en realidad un verdadero orden, era apariencia. En el fondo se trataba de un optimismo muy flojo. En cambio, el optimismo cristiano incluye el reconocimiento del pecado. Pero allí el desorden no es volcánico, no es elemental, es moral. El fondo sigue siendo bueno. En Nietzsche el fondo es inmoral. Aunque él rechazaría este concepto de lo inmoral, el fondo es algo que en realidad está más allá del bien y del mal. No se puede hablar en categorías de bien y mal. Nietzsche lo dice al final de la obra Más allá del bien y del mal. Escribe allí una poesía que dice: ahora nosotros, seguros de una victoria conjunta, celebramos la fiesta de las fiestas. El amigo Zaratustra, que es él, Nietzsche, ha llegado, el huésped de los huéspedes, Zaratustra el impío. Ahora el mundo ríe, el telón gris se ha rasgado, el momento de las bodas entre luz y tinieblas ha venido. Hago una aclaración aquí: el optimismo cristiano incluye el reconocimiento del pecado, pero allí el desorden no es elemental, o sea, no es un desorden que viene con el ser de las cosas. No es un desorden que está en la naturaleza de las cosas, sino que es un desorden moral, es decir, que viene a partir de la acción libre del hombre, o de la criatura racional, ¿no? También en la cosmovisión cristiana, los ángeles son seres libres que algunos optaron por el bien y otros optaron por el mal, ¿no? Pero el fondo de la realidad, de la creación, del ser, sigue siendo bueno. Esto es en el optimismo cristiano. En cambio, en Nietzsche, el bien se abrazó con el mal, que era su amada. Entonces nos encontramos más allá del bien y el mal. Las diferentes distinciones de bien y mal son cuestión de maya, de apariencia. Esto incide en la visión del pensamiento y la cultura del siglo XIX, porque con Kant, Schopenhauer y Nietzsche aparece dentro de un fondo iluminista y superficialmente positivista la nota pesimista. En cuanto a las doctrinas políticas, por ejemplo, hay una gran dificultad para la comprensión del fascismo. Este es un tema que siempre estudié y además he vivido. Los 20 años del fascismo son 20 años de mi vida. Siempre me interesó este tema. Hoy hay mucha confusión y se tilda a cualquier cosa de fascista. Por ejemplo, Alfonsín a cualquier cosa le aplica el calificativo de fascista, o también los comunistas que llaman a cualquier cosa fascista. Presentan al fascismo como una posición de derecha más o menos vaga, más o menos superficial. Hace años visitó el país Renzo de Felice, el mayor estudioso del período mussoliniano, un historiador de profesión muy serio. Estábamos en la Universidad de Belgrano, unas 25 personas con él, y se discutía largamente sobre este tema. Había allí un abogado local que decía: los peronistas son fascistas, el fascismo criollo es el peronismo, etc. El visitante, que era un italiano muy sencillo, con un pedazo de toscano que le colgaba del ángulo de la boca, le contestó riendo: si usted lo quiere llamar fascismo, llámelo, pero las cosas son muy distintas. Vea, antes de estudiar la época de Mussolini, me dediqué a estudiar el jacobinismo en Italia en el siglo pasado. El jacobinismo, esa doctrina de Robespierre, en medio del estudio tuvo el dato de que muchas regiones italianas se llamaba jacobino al que comía carne de cerdo en Viernes Santo. No tenía nada que ver con Robespierre. Bueno, si ustedes quieren llamar fascismo al peronismo, llámenlo, pero no tiene nada que ver, es una analogía muy externa. Así decía, ¿no?, el visitante. Lo que resulta muy interesante, sigue diciendo Comar, es que Mussolini era un gran lector de Nietzsche. El pensamiento de joven de Mussolini es una mezcla de Marx y de Nietzsche. Adhiere al principio dionisíaco. El fascismo es alegre, vital, vitalista. Festeja la muerte, pero alegremente. El himno fascista que dice: Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Es en este estilo. Son juveniles, alaban la juventud. Largo hay Giovanni, decían, abran las puertas a los jóvenes. Hasta en los cantos de batalla de tropas de asalto hay una especie de liviandad y alegría, algo vital, muy vital. Hay cosas malas, pero allí está la luz casada con las tinieblas. Un canto que me acuerdo, una marcha era: nosotros hemos visto la muerte, una bomba en la mano y en la boca una flor. Es decir, muerte, calavera, pero también opereta. En cambio, el nazismo, que es muy distinto del fascismo, tiene una nota pesimista ultra seria en su fondo. Ellos no eran entusiastas de la literatura de Nietzsche, pero han incorporado las consecuencias del pesimismo de Nietzsche, que es una fase posterior. Dentro del nazismo hay un profundo pesimismo. En ese sentido, Mussolini imitó al Nietzsche no profundo, el Nietzsche superficial, vital. Hoy voy a presentar panorámicamente los temas de estas 4 clases y luego trataré con mayor amplitud algunos aspectos. Ustedes se acuerdan que hemos leído hace tiempo aquí aquel pasaje del Fedón, un libro de Platón, 97C, que vamos a retomar esta vez también en la tercera clase. Allí dice Sócrates que había oído a alguien que estaba leyendo a Anaxágoras, un filósofo anterior a él,
quien sostiene que el intelecto, la inteligencia, organizó todas las cosas, fundó todas las cosas y puso orden en todas las cosas. Y que esta idea le causó una íntima alegría, porque uno sabe que si hay orden, uno tiene un lugar en ese orden. Entonces no hay nada más importante para conocer que cuál sea mi misión en este orden y cuál no. Pues en la línea de aquello que no me corresponde, no puedo alcanzar ninguna perfección. Pero en la línea de lo que a mí me corresponde, puedo desarrollar cualidades y llegar muy alto. Y Sócrates se alegró mucho. Donde las cosas tienen una razón, tienen una lógica, evidentemente la consecuencia es el optimismo. Cualquiera se alegra si está frente a un orden y sabe que puede orientarse en el orden. El orden causa alegría cuando es natural, no artificial, cuando es una lógica inherente a las mismas cosas. Cuando esa lógica deja de ser inherente a los seres y se torna artificial, entonces puede desplegarse un entusiasmo científico o racionalista. Se saca la falsa consecuencia de que en nombre de la lógica, de la reforma científica, de un ordenamiento más racional, vamos a eliminar todo desorden. Este es, aquí comento yo, este es el núcleo esencial del optimismo cristiano. El que tiene fe cristiana sabe que la realidad es creada y tiene un orden. Entonces uno tiene que encontrar su lugar en ese orden. Punto, se acabó. Uno no tiene que inventar nada. Ni inventar una apariencia, ni autoinventarse, ni nada. Uno tiene nada más que corresponder a la realidad, a la propia realidad. Y ajustarse a la realidad. Encontrar el propio lugar según lo que la realidad es. Acomodarse a la realidad. Y en realidad no solo desde la cosmovisión cristiana, porque la existencia de Dios y de que hay un orden en la realidad, la existencia de Dios no es evidente, pero el orden de la realidad sí que es evidente. Entonces no hace falta ser cristiano para tener esta cosmovisión positiva y optimista, porque la realidad está ordenada, eso es evidente. Si no, no estaríamos vivos si no hubiera orden en la realidad. Se puede ver contemplando cualquier cosa real. Cualquier cosa real, contemplándola, se la puede ver. En la estructura intrínseca de cualquier cosa se va a ver el orden y cómo todo se comporta en conjunto, está todo ordenado. Y si acá me dicen, pero hay cosas que son desordenadas, bueno, el mismo concepto de desorden pone de manifiesto que hay un orden. Porque justamente la definición de desorden es la falta de orden. O sea que el que concibe que hay desorden es porque concibió antes que hay orden. De manera que si hay mal, si hay desorden, es porque hay un bien previo. De manera que si hay mal, Santo Tomás de Aquino dice, es porque Dios existe. Así que ahí están apoyando el teísmo. Entonces, esto quiero remarcar, ¿no? No hace falta ser cristiano para ser optimista. Basta con aceptar la realidad que está creada y tiene un orden, y basta acomodarse a esa realidad. Si ser cristiano es mejor, porque el cristianismo es verdad. Pero bueno, el orden de la realidad es evidente. La existencia de Dios no es evidente, hay que demostrarla, se puede demostrar, para eso están las 5 vías. Pero el orden de la realidad es evidente, y eso es motivo de alegría. Volviendo al texto de Comar, hablando que él habla del racionalismo, dice, este es también el sueño bolchevique, con una gran racionalización eliminaremos el desorden, la injusticia, la alienación del hombre. Pero evidentemente para eso hace falta que este orden se apoye sobre verdades eternas, es decir, sobre algo fundamentalmente dado, natural. Pero si de las verdades eternas se habla superficialmente y no interesa más que la lógica cercana, entonces esto es apariencia, es una ilusión. En la obra de Kant y de Schopenhauer se toma conciencia de que esas estructuras lógicas, científicas, jurídicas, etc., no son sino artificios. Y debajo aparece aquello que no es ni mal ni bien. Es el bien que celebra unas bodas alegres con el mal. Un texto de Nietzsche. Dice, esta comprensión es el prefacio de una cultura trágica cuya característica más esencial es que la sabiduría instintiva reemplaza allí a la ciencia en calidad de fin supremo. Y esa sabiduría, insensible a las diversiones capciosas de la ciencia, abraza con mirada inmutable todo el cuadro del universo y en esa contemplación trata de sentir el eterno sufrimiento con compasión y amor y de hacer suyo este sufrimiento. Fin de cita. La sabiduría instintiva intuye el fondo dionisíaco que está por debajo de lo apolíneo. Esta comprensión es el prefacio de una cultura trágica que Nietzsche propugna. Tal cultura trágica está presente en el nazismo, no en el fascismo. Sabiduría instintiva, la gente sabe que las cosas no andan tan bien, que hay mucho mal, pero por supuesto no se atribuye el mal al pecado, el mal forma parte constitutiva de la realidad. Hoy las cosas están cambiando en algunos círculos intelectuales, no en el ámbito popular o del periodismo,
Por ejemplo, asistimos a una gran desconfianza en la ciencia. Hoy una teoría cientificista no tiene mucho éxito, si bien todavía hay algunos rezagados, últimos mojicanos que andan por ahí. En la corriente llamada posmoderna se habla del saber más bien en términos de narrativas, narrativa poética, narrativa física, narrativa química, narrativa psicológica, narrativa médica, todos son cuentos. Hay mucho escepticismo, no se toma en serio lo racional. Hoy la racionalización no es más popular, la gente se ríe de lo racional. La ciencia, en calidad de fin supremo, por lo menos en los altos niveles de lo que está de moda culturalmente hoy, no encuentra ninguna vigencia. Eso no quiere decir que tengan o no razón, pero si la ciencia quiere conservar su rigor y su certeza debe apoyarse sobre algo más profundo. Una ciencia totalmente neutra que prescinde de todo lo que no es su objeto específico pierde su fundamento. Esto es bastante claro. Por falta de tiempo no puedo presentar aquí una veintena de trabajos, de obras en las cuales esto aparece. Por ejemplo, en Jean Baudrillard, Gianni Baptimo, Jürgen Habermas, etc. Ya no se cree más en la razón, sobre todo no se cree en la racionalidad de lo real. La sabiduría instintiva intuye el fondo dionisíaco que está por debajo de lo apolíneo, que es apariencia. Esta sabiduría, sigue diciendo el texto de Nietzsche, insensible a las diversiones capciosas de la ciencia, abraza con mirada inmutable todo el cuadro del universo y en esta contemplación trata de sentir el eterno sufrimiento con compasión y amor. Trata de hacer suyo este sufrimiento. Fin de cita. Aquí Nietzsche se muestra discípulo de Schopenhauer, señala una eterna tortura, un eterno sufrimiento que es lo dionisíaco. En la próxima reunión les voy a dar una hoja con una poesía, un ditirambo dionisíaco de Nietzsche que se llama El lamento de Ariadna, historia del alma torturada que no se da cuenta de que esa tortura es absolutamente natural. Ella protesta contra Dionisio y después él aparece y le dice, pero no te das cuenta que yo te torturo, que yo soy tu laberinto. Nietzsche busca consuelo en lo apolíneo, por ejemplo dice, si no fuese posible imaginarnos la disonancia hecha carne, ¿y qué es el hombre sino una disonancia hecha carne? Para poder soportar la vida, esta disonancia tendría necesidad de una admirable ilusión que ocultase su verdad natural bajo un velo de belleza. Esa verdad es insoportable, sigue diciendo Comar. Es soportable hasta cierto punto, pero es necesario el velo de la belleza, de lo apolíneo. Trata de probar, pero no lo consigue, que los griegos pensaban así, que el fondo dionisíaco es impulsivo, pura fuerza, puro más allá del bien y del mal, que con gran sabiduría griega ha sido cubierto con el velo de la apariencia. Lo cual históricamente no es verdad, pero lo que sí es verdad es que esto sucedía en el siglo XIX y en el siglo de las luces, que dudaban totalmente de la bondad profunda de lo real. Se referían a la lógica como fundada en las cosas, creaban sus artificios lógicos, científicos y morales y se engañaban y de esa manera se hacían más dormidos de lo dormidos que ya eran. La visión de lo dionisíaco no es soportable para todo el mundo. La mayoría no la puede soportar, por eso en la medida que se hace ver este fondo dionisíaco de lo real, es necesario saber que no debe penetrar en la conciencia del individuo humano más de lo preciso. No debe penetrar más de lo necesario, tiene que estar oculto por lo apolíneo. Esto no vale para el filósofo que explicita siempre el principio dionisíaco. Por todos lados vemos agitarse violentamente las facultades dionisíacas. Es preciso también que Apolo, envuelto en una nube, haga su descenso sobre nosotros. Siempre la belleza, el orden, la individualidad es la superficialidad, la apariencia. Lo individual no es real. Fíjense que más tarde Nietzsche pasa a ser el filósofo del superhombre, del hombre fuerte, violento. Sin embargo, este llamado es en último análisis una ilusión, porque lo que hace superhombre al superhombre es el impulso dionisíaco. En todos estos sistemas la individualidad aparece exaltada al extremo y a la vez despreciada al extremo, porque no se trata del ser personal. A los personajes histórico-cósmicos, como era Napoleón o Mussolini o Bismarck o como era el mismo Hitler, en el fondo se los interpreta como expresiones del momento histórico. Alguna vez he mencionado aquella escena muy conocida después de la batalla de Jena, en la cual Napoleón había vencido a las tropas prusianas. Los franceses le dieron una gran paliza. Luego de la batalla, Napoleón revistó las tropas formadas en el campo en las afueras de esta pequeña ciudad universitaria y Hegel estaba entre el público que curioseaba allí. Parece que cuando Napoleón pasaba montado sobre un caballo blanco, pasando revista a las tropas, Hegel exclamó: «He aquí el espíritu universal a caballo blanco». Él no era bonapartista, pero para él Napoleón en ese momento representaba la expresión esencial del momento histórico. Por esta razón, en la versión oficial de divulgación del fascismo, porque todos esos regímenes tienen una versión institucionalizada oficial, a Mussolini se lo llamaba con varios nombres. Se lo llamaba, por ejemplo, el motor de la historia. Él era un motor de la historia, y había otro personaje que no era fascista, que era Stalin, al que llamaban el potro de la historia. Pero ese potro luego se vuelve cadáver de la historia, y de los cadáveres de la historia no se habla, quedan fuera del panorama.
Se habla solo de lo que está por venir. Es interesante destacar que durante todo ese tiempo Hegel había sido invitado a enseñar en Berlín. En Berlín se fundó la universidad recién a principios del siglo XIX. Se fundó una institución que representaba un nuevo tipo de universidad. Hay varios tipos de universidad en la historia. Uno es el medieval, donde interesa el saber por saber, con sus 4 facultades clásicas: filosofía y letras, medicina, derecho y teología. Luego aparece la Universidad Napoleónica, una universidad que además es Consejo Nacional de Educación, una universidad que dirige toda la enseñanza secundaria en el país, en la que los profesores universitarios son inspectores en los exámenes del bachillerato. Esto se imitó más tarde en Europa Central, antes de la época de exámenes finales que se llamaban maturità. El Ministerio de Educación nombraba inspectores que eran todos profesores de la Universidad Central, que aparecían en los exámenes con gran autoridad. La Universidad Napoleónica ejercía una supervisión sobre toda la cultura, sobre toda la enseñanza. Era un órgano de centralismo educativo, se perdieron bastante las autonomías. Después viene la universidad al estilo de Berlín. Después viene la universidad al estilo de Berlín, que era una universidad con fines netamente imperialistas. Concentraba toda la materia gris de habla alemana en Berlín para poder influir sobre los países de habla alemana. En esa época había una cantidad de reinos y principados con la intención de crear una futura unidad germánica. Hacían una propaganda muy seria y no existía la independencia académica. Este esquema tenía un fin político que después se mantuvo. Por eso al ministro de Educación en Prusia, que se llamaba Altenberg, le interesaba especialmente incluir a Hegel, que era suabo, que venía de Stuttgart, cerca de Múnich. Hegel estaba entonces enseñando en Heidelberg. Se conservan las cartas que escribió Altenberg. En aquella época el ministro de Educación duraba 20 años, podía extender su huella, eran otros tiempos. Altenberg escribió cartas para que Hegel fuese a Berlín, pero Hegel no le llevaba el apunte. Estos prusianos que habían sido tan mal batidos cerca de Jena se reía de ellos. Pero cuando se dio cuenta de que este enfoque imperialista adquiría cierta consistencia, se dispuso a apoyar esa política porque generaba un nuevo momento histórico que se iba a concentrar en Berlín. Hegel tenía un discípulo, Boris Dyrkul, un varón de Estonia, súbdito de los zares. Conversando por carta con él, Hegel le decía que quizá en un momento futuro el centro de gravedad de la historia se trasladaría a Moscú. Hegel no era nacionalista, adhería al momento histórico, y quien hoy fuera héroe principal, mañana sería cadáver. Esto no le gusta a nadie, ni a Bismarck ni a Napoleón. Les gusta ser potro de la historia, motor de la historia, pero ser cadáver de la historia no le gusta a nadie. Quieren parar el proceso. Pero la filosofía hegeliana es así. Una cosa deviene otra y así sucesivamente. Porque en el fondo no está la persona. La persona es solo una determinación de las fuerzas históricas. Como tal, no es responsable de sus crímenes o pecados. Hay un impulso histórico que se realiza a través suyo. No corresponde condenar o acusar a alguien por sus corrupciones o errores, porque así es la historia. Por un lado hay mucha exaltación del individuo, mucho solipsismo, pero por otro lado ese mismo ser en el fondo no es persona. Estas ideas están presentes en la cultura de hoy. En general encontramos poco sentido de la personalidad, aunque aparece acompañado por un gran egoísmo al que le falta la base metafísica. Hay poca conciencia de que somos seres que valemos por nosotros mismos. Hay poco amor y poco respeto a sí mismo y a la vez una gran inflación en el mismo momento. De allí que no abunde la fidelidad a la antigua, las amistades verdaderas. Hay que estar con lo que históricamente es actual. Es interesante, por ejemplo, cómo en julio del 43, antes de su caída, Mussolini fue traicionado por el Gran Consejo del Fascismo, a excepción de 3 o 4 que se mantuvieron leales. Todos los demás se desvincularon de él con absoluta naturalidad. La coalición de fuerzas del partido fascista se deshizo. Los católicos simpatizantes con el fascismo se fueron con los católicos antifascistas. Los socialistas filofascistas son los socialistas antifascistas. Los liberales, en su mayoría filofascistas, se fueron con los liberales antifascistas. Se deshizo la unión. Se vio claramente que no era algo orgánico, sino una convocatoria en nombre del momento histórico. La individualidad es cuestión de apariencia. Sería interesante hacer un trabajo, yo pensé en hacerlo, dice Comar, para mostrar cuántas escuelas conocidas son en profundidad hostiles e intolerantes a la idea de la persona humana basada en la dignidad de su ser. Por ejemplo, es el caso de Heidegger. Nietzsche pareciera ser el ideólogo del individualismo, pero no es así. La individualidad es un engaño. Tiene pasajes en los cuales parece sostener el individualismo, pero a la larga se comprueba que no es así. Son razonamientos superficiales. El individuo es cuestión de apariencia. La cultura a la cual él se refiere, que es la base de nuestra cultura, es apariencia, es decir, maya. Si decimos maya entendemos que hay velo, que hay apariencia, pero si se habla de fenómeno, la palabra deja de ser tan cruda. Sobre el fenómeno trabaja la ciencia, pero fenómeno, phainommenon, significa lo aparecido.
Para Kant, el fenómeno no revela la realidad, sino que la recubre. Un paso más adelante se encuentra algo que hoy no es conocido ni tratado. Hoy todo el mundo habla de relativismo. Todo es relativo, la moral, las costumbres, pero por debajo, a un nivel más profundo de la relatividad universal, aparece una tesis filosófica muy importante que es el relacionismo. El relacionismo dice algo implícito a todo idealismo. Todo es relaciones, no hay entes. O sea, ente es algo que es, algo que existe, algo individual. El hombre es, por ejemplo, un ser determinado por las relaciones socioeconómicas, de producción, no es alguien que en sí tiene un sentido, algo absoluto, es un cruce, un nudo de relaciones. Todo es cuestión de relaciones. Actualmente el relacionismo está muy presente, por ejemplo en la llamada ciencia sociológica, que es una ciencia bastante cuestionable, una ciencia de relaciones. Estudia relaciones, estadísticas, nunca estudia el sujeto. Cierta economía también es un estudio de relaciones económicas, cierta politología es estudio de relaciones. Compré y leí un libro sobre el pasado político argentino de principio del siglo XX, porque el que lo escribió fue in illo tempore, en aquel tiempo, alumno mío. Allí no aparece ningún personaje, son todas relaciones. Todo idealismo, todo inmanentismo, toda negación de Dios trascendente del ser personal termina en el relacionismo. Hace un tiempo estuve presente en un debate donde se habló del relacionismo y me dije, esto tengo que estudiarlo bien a fondo. Y fui a Hegel, que es la Biblia de todas las locuras contemporáneas. Allí me encuentro con un capítulo que se llama Relación Absoluta. Lo que es absoluto es la relación. Yo le explicaba esto a un literato y él me pedía, decímelo en un lenguaje que yo lo pueda entender. Me costó, entonces me dijo, habla el lenguaje de camionero para que yo entienda. El lenguaje camionero es un lenguaje grosero que a veces por grosero resulta muy claro. Entonces le dije una frase muy grosera y entendió. Digámoslo ahora así. Existe el comer, pero no el que come ni la comida. Existe el proceso de comer. Todo es relación. Las relaciones se pueden estudiar matemáticamente y las sustancias no. Las sustancias se intuyen, entonces tienen gran auge las relaciones. Es Maya, la apariencia, la que crea el individuo. Algunos dudan de esto. Karel Kosik, por ejemplo, fue un comunista muy lúcido, pensador de la primavera de Praga del 68, con la cual comenzó el derrumbe marxista. Kosik tiene un librito que se llama Nuestra crisis actual. Yo traduje algunos capítulos para unos amigos. Llega allí a conclusiones algo patéticas, afirma claramente ya en el 69 y en el 70, esto no va a durar. Pues piensa, ¿cómo puede hablarse de revolución si el hombre está determinado por las relaciones sociales, socioeconómicas de producción? ¿Cómo entonces puede cambiar la situación si el ser humano es meramente dependiente? ¿No sería necesario volver a hablar de la importancia de la persona humana, del individuo humano? Allí comenzó a agrietarse el edificio marxista, porque en el fondo estas ideas los perjudicaron a ellos también. O formaban una nueva clase de dirigentes, personas verdaderamente formadas, o dejaban el futuro al aparato. El hombre del aparato es el hombre por excelencia irresponsable, es el burócrata del partido, el burócrata no tiene iniciativas. Ahora estos países excomunistas están llenos de gente del aparato con los cuales no se sabe qué hacer. No son comunistas, nunca lo fueron y ahora menos, pero tienen toda la estructura mental del hombre del aparato, que necesita estar en un aparato, una hormiga en el hormiguero, así se siente bien. Allí aparece el carácter antipersonal de todo ese movimiento idealista. En Occidente hay que acomodarse al sistema, a la moda. También encontramos una gran hostilidad a lo particular. La industria es la gran asesina de lo particular porque funciona de manera estándar. Por ejemplo, un autor francés de apellido ruso, Gilles Lipovetsky, sostiene que la industrialización unificará el mundo. Todos vamos a tomar Coca-Cola y a pasear en blue jean. La integridad será muy aburrida. Eso es inevitable, a eso nos dirigimos. Vamos a ir a Moscú para comer la hamburguesa de McDonald's. Vamos a ir a la Meca y nos van a servir Pepsi. Todo igual en todas partes. Como esto es inevitable, la sociedad tendrá necesidad de producir una moda integral. Pero se introducirán cambios en la moda. Cambios en la moda que abarcarían todo, toda la vida y muy frecuentes. Así habrá alguna novedad. Cada 2 meses, 3 meses, una novedad. Piensen ustedes, la persona, ¿está en condiciones de aguantar estas novedades? No hay estabilidad. La cultura y el desarrollo de la persona exigen una permanencia. Si cambiamos de escenario siempre, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Lipovetsky lo dice con toda tranquilidad y le encuentra un gran sentido. Esa moda integral, rápida, nos liberará de la monotonía de la estandarización universal. Entonces, en lugar de la estandarización, tendremos cambios temporales cada vez más frecuentes. Allí aparece una gran hostilidad a la persona. En general, en todos estos sistemas, la persona, el individuo que quiere permanecer como individuo, es una anomalía. Esto es algo muy importante porque hace imposible la moral y excluye el optimismo. Ya vamos terminando este capítulo, que es el primero de 4.
Todo corre, nada queda, nada permanece. Las relaciones estables son imposibles. El matrimonio en el clima de la moda integral no tiene ningún porvenir. La educación no tiene ninguna posibilidad en la moda integral. Esto es muy afín al idealismo, que es una filosofía no de los seres, de los entes, sino de las relaciones. Una de las últimas grandes escuelas idealistas alemanas a comienzos del siglo XX era la famosa escuela neokantiana de Marburgo. Se llamaba así porque la sede estaba en una pequeña, muy antigua y muy buena universidad alemana, Marburg. Su jefe era Hermann Cohen. Junto con él estaba Paul Natorp. Allí estudió Ortega y Gasset, pero no se contaminó con el idealismo. Es admirable la independencia de este español. Admiraba a sus maestros, pero no se plegaba a ellos. Aprendía lo que podía aprender, pero jamás se dio un milímetro. Además, sin ningún sentimiento de inferioridad, muy español, ningún sentimiento de inferioridad. Da gusto leer sus cartas, escritas a su padre, que era dueño de un diario en Madrid, y lo envió a Marburgo para salvarlo de la chabacanería madrileña de aquel entonces. Cohen desarrolló un sistema kantiano en forma idealista, muy completo, muy pulcro, muy lógico, y vivió el desastre de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania, primera potencia industrial del mundo, primera cultura filosófica, primera cultura musical, etc., estaba por ser derrotada. Él contempló la derrota, aunque murió antes de terminar la guerra. Entonces escribió una especie de libro de arrepentimiento que nunca pude conseguir, que se llama algo así como La filosofía idealista moderna y la fe de nuestros padres. Era judío y comparaba el idealismo con la fe del Antiguo Testamento. Y descubrió esto que decíamos: en el idealismo todo es relación, en cambio en el Antiguo Testamento todo es personal. Yahvé habla a Moisés, el profeta habla con Dios, el profeta habla con el pueblo, con el rey. Todas las relaciones son yo-tú. No hay relación absoluta, los que dominan son las personas. El libro fue publicado póstumamente cuando ya la guerra se había perdido y dentro del ambiente judío alemán no tuvo la repercusión que debería haber tenido. Sin embargo, cayó como una piedra en el charco del judaísmo austríaco, entre gente comprometida con la cultura, cuya figura más importante era Martin Buber, nacido en Viena. Pero había otros, Franz Ronswig y varios más, y ellos empezaron a editar una revista, Der Jude, el judío, con la cual comienza el nuevo personalismo europeo. La gran tesis es la relación yo-tú, que es muy importante. Este fue un fenómeno paralelo a Scheler, Max Scheler, que también saliendo de una filosofía no tan idealista, pero idealista de origen en cierto sentido, descubre con la ayuda de la fe cristiana lo personal. Entonces hay un florecimiento de la idea del ser personal. Persona, no relación. Si no hay persona, no podemos hablar de una moral. Por eso, en toda la línea marxista, idealista, fascista, etcétera, etcétera, no se puede hablar coherentemente de moral, porque no hay sujeto personal. La moral está vinculada a la responsabilidad, a la iniciativa personal. Alguien tiene que responder si las cosas han salido mal. Este movimiento clarificador fue tapado por el inefable Martin Heidegger. Heidegger es como un vuelo de cabotaje. Bordea la orilla de la tierra, no se hace nunca al mar ni va al puerto, sino que hace cabotaje. Después sus discípulos hacen el cabotaje del cabotaje, y los epígonos porteños el cabotaje del cabotaje del cabotaje. No se llega nunca a una conclusión. En el fondo es un retorno al relacionismo, no hay sujeto. Es interesante que Nietzsche, que pasa para el periodismo como un campeón del individualismo, del egoísmo, del Übermensch, del superhombre, etc., en el fondo atribuye la individualidad a Maya, a la apariencia. No hay moral. Entonces el tema del optimismo aquí es falso. El optimismo no se puede basar en la conducta buena o mala del individuo, porque el individuo en realidad no tiene consistencia. Es una invención, una linda invención. El fondo es dionisíaco, donde el mal celebra alegremente las bodas con el bien. Aceptar esto lleva a una visión trágica. Nietzsche lucha para que el mundo moderno acepte esta tragedia. Esta es la verdad que está oculta debajo de ese optimismo. Es un optimismo superficial en la lógica de la ciencia, en la lógica del derecho, pero sin contacto con el orden natural. Es una visión muy incisiva dentro de las entrañas de cierto pensamiento. No hay moral porque las fuerzas dionisíacas nos llevan como nos llevan, nos torturan como nos torturan, entonces aparece la ayuda de la neblina apolínea. La moral cristiana piensa al revés. El orden natural es bueno y en la medida que somos naturales y si tratamos de ser naturales podemos realizar muchas cosas. Así de simple. Si somos naturales, podemos realizar muchas cosas. Cuando Santo Tomás enseña sobre la naturaleza, dice que la naturaleza no abunda en lo superfluo, va a lo esencial. Natura non abundat in superfluis. Fíjense qué fácil es el latín. Natura non abundat in superfluis. La naturaleza no abunda en lo superfluo, va a lo esencial. Esto está en la Suma de Teología, primera parte, perdón, primera parte de la segunda parte, cuestión 91, cuestión 91, artículo 2. Natura tendit ad unitatem. La naturaleza lleva hacia la unidad.
tiende hacia la unidad. Todo lo que es artificial lleva al cuantitativismo. 2 más 2 son 4. Eso es la verdad. La mentira es fantasía. 2 más 2 son 5, 6, 7, infinito para arriba o infinito para abajo. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. Las posibilidades son enormes, pero la verdad nos obliga. No somos independientes frente a la verdad. No interpretamos, no acomodamos las cosas. La naturaleza es. En la teoría escolástica, el escolasticismo es la época medieval, en la teoría escolástica, en la de los grandes padres, lo que hay que amar en el prójimo es su naturaleza, no el reboque de barro y de estiércol con el que hemos tapado lo que Dios hizo. Hay algunos de cuore amplio que quieren adorar también el estiércol, el reboque estercolero, para ser amplios. No, nadie tiene el deber de amar los defectos, los desórdenes del otro, pero sí su naturaleza. El verdadero amor a sí mismo busca la naturaleza, no los artificios, no el falso self, sino la verdad, lo que ha sido dado. En la posición que veíamos, la moderna y contemporánea, no hay nada dado. Hay una fuerza subterránea que nos sacude a menudo y que no es buena ni mala, aunque es más mala que buena. Para Schopenhauer era malísima, por eso propuso la extinción del género humano. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 es el optimismo superficial, pesimismo profundo, optimismo y persona humana. Sigue profundizando entonces sobre la filosofía moderna y las ideas modernas y contemporáneas de pesimismo y por contracara el optimismo cristiano. Y a ver el capítulo 3, para ya decir más o menos de qué se trata. El cuarto capítulo, como conclusión, expone el optimismo cristiano, más en detalle, aunque ya una idea da en todo el libro. Y en el punto 3 expone la dignidad humana y la aceptación del pecado. Bueno, en el fondo esto es muy simple. El mensaje cristiano, más que cristiano diría realista. El mensaje evidente de la realidad es de una manera y no de otra. Las cosas tienen una naturaleza, tienen una esencia, eso es evidente. Y lo único que hay que hacer es aceptar la realidad y acomodarse a la realidad. Ese es el camino para la felicidad. Por eso los antiguos griegos decían, hablando de la felicidad, decían el adagio, sé quién eres. Sé quién eres. Conócete a ti mismo y sé quién eres. Acepta la realidad de quién eres, de lo que eres, obra de acuerdo a la realidad, corresponde a la realidad y será feliz. Y logrará, como dice Comar, y lograremos muchas cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,